pues en nuestro estudio en compañía de Nancy Hernández, miembro del Consejo Consultivo FENASOPADRES. Tanto el ministro Héctor Rodríguez como el ministro Ricardo Menéndez han exaltado lo que ha sido, según ellos han calificado, un logro de este gobierno en el aumento de la matrícula escolar, no solamente en nivel básico y medio, sino también en el sector universitario. Pero más allá del aumento, ¿usted como experta cree que ha mejorado la calidad en la educación? Fíjate, hay dos cosas que debemos hacer primero. Hay un aumento pasivo, digámoslo así, porque el crecimiento de la población va elevándose y por supuesto hay más muchachos cada año. Eso independientemente de las políticas del Estado, va a haber una mayor población estudiantil. Y debemos reconocer además que hasta el año 2007 hubo un aumento de la matrícula escolar. Eso no tiene nada que ver con la calidad educativa. Pero a partir de 2007, con las propias cifras oficiales, se ha encontrado un decrecimiento en el sector oficial y un aumento progresivo en los planteles privados. Pero cuando vamos a la calidad educativa, vemos que Venezuela desde el año 2004 no tiene ningún sistema de evaluación de los aprendizajes. El último fue el CINEA y salió tan mal que no fue publicada la cifra, pero sabemos por informaciones extraoficiales que incluso las escuelas rurales salieron en mejores condiciones que las escuelas bolivarianas. Pero hoy vemos cuál es el promedio de nuestros muchachos, qué es lo que ha pasado con la salida absolutamente unilateral de parte del Ministerio de Educación Superior para ingresar muchachos que no reúnen las capacidades, las destrezas ni las competencias para proseguir estudios universitarios y que establecen un baremo distinto al que se establece por mérito para poder ingresar a la universidad. Es por eso que muchos muchachos con promedios por encima de 18 puntos, viniendo de planteles oficiales, no lograron entrar por vía de la OPSO a las universidades y se creó esa situación. Lo que va a pasar es que nuestros muchachos que están saliendo de bachillerato van a encontrarse con un profundo muro en el cual no van a poder escalar porque no tienen ni los conocimientos, repito, ni las aptitudes para poder proseguir estudios universitarios porque hay una falla profunda en educación básica y en eso va la calidad. Nosotros estuvimos el mes pasado en la evaluación de Venezuela sobre los derechos económicos, sociales y culturales y las recomendaciones, por cierto, de carácter vinculante que tiene el Estado venezolano. De este comité está en exigirle al Estado venezolano que la educación tiene que estar basada tal como lo establece el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en una educación plural, el pensamiento plural basado para la formación en democracia. Pero ¿cómo se cumple esto, por ejemplo, con la utilización de la colección bicentenaria que, según los que han podido tener la oportunidad de leerla o de tenerla en sus manos como padres en este momento que fue repartida a sus hijos en las escuelas, imponen un solo pensamiento político? Entonces, ¿cómo se cumple ese artículo 13? No, lo está violando Venezuela. Y la denuncia sobre nosotros es que el Estado venezolano está violando el artículo 13 del PIDEX, como son las siglas de este pacto, y que la exigencia nuestra como sociedad civil es que el Consejo, y así lo asumió el Consejo, exigiera al Estado venezolano que no puede haber un pensamiento único y que no puede escudarse sobre la gratuidad de estos textos o la gratuidad de las canaimitas para imponer un solo tipo de pensamiento, cuando tanto ese artículo del cual Venezuela es firmante de ese pacto como nuestra Constitución en el 102 establecen una educación basada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento. Profesora, el día de hoy fue titular en el diario Panorama, que me voy a permitir presentárselo de inmediato con la ayuda de nuestro equipo de producción, que la formación docente es un reto de la consulta educativa. El 53% de los encuestados consideran que los profesores deben mejorar su formación. ¿Tienen posibilidad los profesores de mejorar su formación y por ende traducírselo a los estudiantes en nuestro país? Los profesores tendrán posibilidad de mejorar su formación en la medida en que nuestras universidades, que son las que están formando esos docentes, sean dotadas de buen presupuesto, que además se respete la autonomía universitaria para el ingreso de esos futuros docentes, que además se establezca un programa de seguimiento, competencias de las universidades y no como está pasando en este momento sobre la base de micromisiones para introducir básicamente contenidos doctrinarios sobre el pensamiento del llamado socialismo del siglo XXI en los programas de formación docente. ¿Qué acciones pueden ejercer los padres con respecto a este tema? En primer lugar, por supuesto, los padres tienen que ejercer plenamente su derecho a exigir que son ellos los que tienen que decidir el tipo de educación para sus hijos. En segundo lugar, estar muy pendientes, por supuesto, de cuáles son los contenidos que les lleguen a sus hijos de cada día. Pero además un acompañamiento al docente, porque no puede haber una educación si no hay familia, escuela y estudiante asociados y además empeñados en un solo objetivo. Nosotros, por supuesto, cada vez
que hemos tenido este tipo de acciones por parte del Estado, no solamente hemos levantado nuestra voz de protesta, sino además decirle a la gente tienen que conocer sus derechos, porque si no conocen los derechos, no pueden ejercerlos. Reiteramos nosotros, el Estado venezolano está obligado en este momento a cumplir el mandato que el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le hizo el pasado mes de junio. Nuestra educación tiene que basarse en el pensamiento plural y no podemos en este momento, tal como señala el Ministerio de Planificación y del Conocimiento, el titular, sobre que es producto de la consulta colectiva. No, eso es un llamado de los gremios docentes, de los padres, de toda la sociedad venezolana, que la educación tiene que ocupar el primer lugar. Pero si vemos cuánto se le dedica en presupuesto nacional al tema educativo y cuánto se le dedica al tema de defensa, vemos cuáles son las prioridades. En este momento, el presupuesto para el Ministerio de Defensa es más del doble de lo que es el Ministerio de Educación. Entonces, ¿De cuánto es el Ministerio de Educación? No alcanza el 4%. No alcanza el 4%, creo que es el 3.8% en este momento para el año escolar, para este año escolar que termina. Profesora, son muchas las inquietudes que tiene nuestra audiencia a través y que nos escriben a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es nuestro compañero Gabriel López quien tiene los detalles. Gabriel. Sí, es señor Hernández, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Vamos a iniciar de inmediato el recorrido por los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a iniciar con el señor Andrés Eloy. Dice: nosotros los educadores, con el pago de las vacaciones, no nos alcanza para hacer mercado. Un aumentico, pide el señor @Andrés Eloy. ¿Qué comentario tiene al respecto? Ahí es donde señalamos que no hay prioridad en el Estado venezolano, puesto que la educación, el educador debería ser el mejor formado y el mejor pagado. Cualquiera puede tener acceso en un Estado en el cual se respeten las condiciones a cualquier profesión, pero todos pasamos por manos de un docente. Por eso es que los docentes deben ser los mejor formados y los mejor pagados, pero no lo es en este momento. @Spide55 dice: ¿quién le pone el cascabel al gato? En los pagos de la educación privada, por ejemplo, los colegios se apoyan en padres y representantes para especular. ¿Qué comentario hace al respecto? Es una decisión de los padres y representantes. Ojo, si los padres y representantes de determinada institución deciden que van a invertir 30, 40 o 20% de su presupuesto para la formación de sus hijos y tiene que ser visto como una inversión, es respetable. Lo que no puede ser es que exista un aumento unilateral sin la consulta obligatoria a padres y representantes. Más comentarios de los que nos siguen llegando a través de nuestra cuenta en Twitter. Hay dos casos, muchos tweets hemos recibido, señor Hernández, acerca de ejemplos específicos de aumentos de matrícula aparentemente no consultados. Vamos a colocarle algunos ejemplos de ellos. @Rainiero Murphy 86 dice: colegio, nombra un colegio en Los Chorros, Los Dos Caminos. La inscripción para la mañana es 14.000 bolívares, para la tarde 16.000 bolívares. La mensualidad 3.500 bolívares para la mañana y 6.000 bolívares para la tarde. ¿Por qué esta diferencia de precios? Yo no puedo responder ante una situación que desconozco. Lo importante de esto, y eso sí es fundamental, es que cualquier decisión que deba haber sobre la inversión en educación tiene que pasar por una asamblea de padres y representantes, y solamente si la asamblea se dio y cumplió con los requisitos de establecer más del 75% de asistencia y por mayoría absoluta aprobar lo que se va a invertir, es válido el aumento. Si no se ha hecho así, los padres tienen que demandar que se celebre la asamblea. Zona Trabajo le plantea el siguiente caso. El colegio, nombran un colegio en Barquisimeto, dice: aumentó la mensualidad de 3.800 a 10.500 bolívares. Pregunta: ¿es esto legal? Siempre y cuando haya sido la asamblea de padres y representantes, sí. El problema es que el ministro de Educación en este momento está aplicando una resolución vencida que no se corresponde con la realidad económica y social de este país y pretende hacerlo vía Twitter o vía declaraciones, porque no hay ninguna disposición oficial que haya aparecido en Gaceta que diga que se ratifica la resolución 114. David Malavé también nos escribe y plantea el siguiente caso. Dice: en Parroquia El Recreo se construyeron más de 20 edificios y el Ministerio del Poder Popular para la Planificación ignoró que no se construyó ni un solo liceo. ¿Qué le responde? Tiene algunos años ya, yo diría que más de 10 años, en todas estas construcciones en las cuales no se cumple la exigencia de que
Cada construcción urbanística, cada complejo urbanístico debe tener un plantel escolar que empiece desde la guardería, desde el preescolar hasta bachillerato. Eso es un deber del Estado venezolano y el Estado venezolano viola sus propias disposiciones legales. Otros comentarios, señor Hernández, que nos siguen llegando, @irisipc, repito, @irisipc, le hace el siguiente comentario. Dice, ¿qué se puede hacer para que los representantes acudan a las asambleas? ¿Se pueden obligar con la ley? No, las asambleas son de carácter voluntario. Eso depende del compromiso y de la preocupación y la responsabilidad que cada padre tenga con el proyecto educativo de sus hijos. Evidentemente, el papel del director en la institución educativa juega un rol muy importante, pero yo le preguntaría a ese padre que generalmente no va, si de verdad él está comprometido con ese proyecto y quienes sí lo están, buscar los mecanismos de estimulación y motivación para que estas decisiones en asamblea sean de carácter masivo y no sean exclusivamente de un sector minoritario de la comunidad educativa. Por razones de tiempo, un comentario más. En esta oportunidad lo escribe el profesor Jesús Pérez y dice, la educación será de calidad cuando el docente venezolano tenga calidad de vida. La motivación a la excelencia es primordial. ¿Qué le responde al profesor Pérez? Absolutamente de acuerdo. Reitero, aquí nosotros una de las decisiones que como sociedad venezolana debemos tomar, digo como sociedad porque la sociedad es la mandante ante quienes administran el Estado, es que la educación tiene que ocupar un primer lugar y eso pasa porque los mejores estudiantes sean los que sean admitidos en las carreras educativas y porque una vez egresado el educador sea el mejor formado en un programa de formación continua y sea el mejor pagado. Profesora, desde FENASOPADRES y rápidamente porque tengo que despedir la entrevista, ¿qué se va a hacer para exigirle en este caso al ministro Héctor Rodríguez que se cambie esta resolución o que haya otra vigente? Sí, nosotros estamos en este momento haciendo lo que debemos hacer como padres. ¿Qué estamos haciendo? Cualquier decisión en materia de inversión educativa tiene que pasar por una asamblea de padres y representantes. Esa es el arma más poderosa que tenemos la comunidad educativa para poder defender nuestros derechos y garantizar una educación de calidad en el caso de los planteles privados. En el caso de los planteles oficiales, exigirle al Ministerio de Educación que el abandono reiterado, crónico, que ya se ha convertido en una política de Estado, no puede ser que tengamos venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Hay un 80%, en este momento quizás menos, hay un 77% de venezolanos que no están recibiendo educación. Ir a un colegio, a una institución oficial, donde no hay baños, donde no hay docentes, donde no hay biblioteca, donde no funciona el programa de alimentación escolar, no es calidad de educación, eso no es educación. La educación o es de calidad o no la es. Y el ministro Héctor Rodríguez tiene una cuenta pendiente muy grande, él y los otros ministros anteriores, con el Estado venezolano, con la sociedad venezolana, de que han dejado que millones de venezolanos a lo largo de 15 años hayan dejado de tener la educación que todos nos merecemos.